del costo fiscal de lo que sucedió ayer. Es muy importante entender que uno es el costo fiscal para lo que queda 2025 y otro es el costo fiscal cuando lo analizamos anualizado. Claro. O sea, no es un pago único. No. Quizás conviene ir a penitas más atrás de lo que sucedió ayer y entender que un presupuesto tiene partidas discrecionales, donde, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede decidir lo que hace, y otras partidas que van atadas a distintas variables. Por ejemplo, las jubilaciones en Argentina están atadas a la fluctuación de la inflación y además, obviamente, dependen de leyes que pasan por el Congreso. Son distintos tipos de partidas. Lo que sí, Antonio, en el mundo, siempre que se discuten este tipo de leyes, se habla de la capacidad de financiamiento, que en Argentina pareciera algo, debe ser de esa manera, pero muchas veces queda olvidado y es lo que pasó sobre todo con esta ley previsional. No se discute de dónde va a salir el financiamiento para cubrir ese gasto. En todo el mundo es así hace muchos años, que siempre que uno discute, que quiere aumentar una partida... En Argentina debería ser así. Ley. No, Debería pero es ser. que, ley fiscal. Claro, Exactamente. está escrito, lo que pasa es que no lo Pero respetan. no sucede. Claro. Sí. Pero es muy importante que sepamos que siempre hay que hablar de la capacidad de financiamiento porque a todos nos gustaría aumentar muchísimas partidas y gastos que tiene el Estado. Entonces, si empezamos por 2025, ¿qué impacto fiscal va a tener? Bueno, por un lado, el total es 1,25% del PBI, pero eso lo podemos ver en distintas partes. Tenemos el gasto de jubilaciones, acá voy a agarrar un cuadrito que tengo con los números, tenés la suba del 7,2%, el bono de 110.000 y la nueva moratoria. Todo eso en 2025 es 0,3% del PBI. Ahora, anualizado, eso es casi 0,8 del PBI, mirándolo, por ejemplo, para 2026. A eso le sumamos el impuesto a los combustibles más ATNs, que iría para las provincias, 0,18% del PBI. Y si sumamos luego la modificación por discapacidad, tenemos entre 0,2 y 0,44 del PBI, si que hacemos un promedio de 0,3. Todo esto te da 0,8 del PBI. ¿Qué es 0,8 del PBI? Este año, estamos hablando de 2025, es el superávit fiscal que tiene acumulado la Argentina hasta mayo. O sea, estas modificaciones te comen todo el superávit que tenés hasta mayo. Obviamente ya escuchamos lo que dijo ayer Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que lo van a vetar. ¿Qué está haciendo Milei con eso? Está dando una señal muy importante para el mercado, porque el superávit fiscal es muy importante para el mercado, es una de las grandes anclas. Si esto fuera así, se cae una de las anclas del plan económico. Ahora no tenés plan económico. Claro, esta es el ancla más importante. No tenés plan económico. Es el ancla más importante, el ancla fiscal. Porque todo está, como es lógico y como corresponde, todo está basado en que gastás menos o igual de lo que generás, no más. Cuando Antonio dice todo está basado, es toda la credibilidad y la confianza del plan. Por ejemplo, cuando nuestro equipo económico va al exterior a buscar inversiones, ¿qué les dice a los inversores? Tranquilos, que yo, por ejemplo, los bonos te los voy a pagar porque tengo superávit fiscal. Entonces, así hay un montón de decisiones en nuestra economía que dependen... Por más que haya dicho ayer que se lo iba a vetar, que se va a vetar. Para los inversores, ver lo que pasó ayer en el Senado es muy grave. Porque por más que a vos te digan que lo va a vetar, si vos tenías alguna decisión de inversión, la vas a postergar hasta ahora. Bueno, ¿sabés qué? Voy a esperar que se vete, a ver qué dice, las elecciones, y espero. Y retrasás la recuperación de la Argentina. Que algo parecido también lo dijo Milei ayer. Pero lo retrasás porque vos harías eso si fueras inversor. O pedirías rentabilidades mucho más grandes, con lo cual encarecerías todo también. Porque estarías pidiendo más retornos, más porcentaje de... Eso es obvio, ponete vos en el lugar de una... Vos hoy querés hacer una inversión en la Argentina, ¿qué haces? No sé si la vas a hacer o vas a esperar. Y como señal política, claro, los inversores también están viendo, che, le pegaron un baile en el Congreso. Pero por eso... Sí, y se debilita el gran ancla del plan económico. Por eso tan importante que Javier Milei ayer al ratito sale a decir eso, con eso está fijando expectativas. Yo te hago una pregunta. Sí. Vamos a suponer que Milei dice, bueno, ¿saben qué? ¿Lo votó el Congreso? Listo. Vamos para adelante. No lo veto, vamos para adelante. ¿Qué haces? Bueno, ahí tenemos que hablar de, tenés formas de financiarlo. Primera forma de financiarlo, subir impuestos. Segunda forma de financiarlo, emitir deuda, que puede ser emitir deuda interna, emitiendo pesos, o deuda externa. Pero ¿cuántas veces vas a emitir? Porque vos lo tenés que financiar todos los años. Totalmente. De vuelta, no es un pago único, donde vos podrías emitir un bono y hacer frente al pago.
Todos los años. Bueno, puedes emitir todos los años un bono para gasto corriente. Porque ya sabemos lo que genera. Claro. El Banco Central Entonces, termina subís trabajando. impuestos, bueno, subís impuestos. ¿Cuánto es el 1? ¿Cuánto da en total? Este año 1,25. Ya si hablamos anual, el año que viene te da más del 2% Sí. del PBI. 2,1, ¿Y 2,2 depende de cuánto traducido lo en ponemos. dólares, por ejemplo? Y ahora te hago la Hablar de cuenta. pesos, porque pesos es imposible. Sí, son millones. Ahora te la hago. A mí no me gustan dar los números nominales, pero ahí te la hago. Billones. No, Sí, pero sí, más o billones menos. de pesos. No, pero de pesos no, vamos a dólares. Te come las cuentas que estuve viendo de los especialistas en cuentas nacionales, te hablan como mínimo de 12.000 millones de dólares, o sea, casi todo lo que te prestó el Fondo Monetario Internacional. Oh, Por año. por año. Sí, hay que chequear esas cuentas, son cuentas que se hicieron rápidas ayer a la noche, Sí, pero si mi ley dijera, bueno, ¿saben qué? ¿Lo aprobaron? Vamos para adelante. Listo, te vamos para comes adelante. 12.000 millones de dólares. Vamos a subir impuestos, hay que mandarlo al Congreso, para los mismos senadores que aprobaron esto, después aprueben la suba de impuestos. Háganse cargo, muchachos. Por eso siempre Y- es tan importante sí. discutir la capacidad de financiamiento. Sí, yo no termino de entender. Entiendo desde lo político. Para mí, igual, parte de esto es un error de falta de política enorme y de vuelta. No puedes pelearte con todos a la vez. Pero esta idea que tienen los senadores kirchneristas, peronistas, de avanzar sobre cualquier gobierno, cueste lo que cueste sin pensar en la Argentina, a mí me sigue impactando. Mirá que ya estamos acostumbrados, pero me sigue impactando. Lo hicieron en la propia campaña Sí, electoral de 2023. Me sigue impactando. Si vos ayer te sentaste a votar algo que sabías que es inviable y que sabías que genera un daño grande, pero no a Milei. El daño se lo genera a la Argentina, pero no se lo genera a Milei. Pero no importa mucho. Y no tenés cómo financiarlo. No. Seguís subiendo impuestos. Entonces, deuda no puedes tomar, porque vos no podés tomar todos los años deuda para... Totalmente. En Pero- algún momento. pero vos además, sí, eso pero además pará. te aumenta el déficit secundario, el financiero. Claro, pero vos Por además interés. tenés un acuerdo con prestamistas que vos tenés que cumplir. Obvio. Vos con el Fondo Monetario dijiste que vas a tener un superávit de 1.6. Y gran parte de ese desembolso depende de tener superávit fiscal de 1,6. Argentina se comprometió a 1,8. Ahora con esto te come la gran Digo, parte del superávit de este año. ¿Qué país quieren estos señores? O sea, ¿cómo creen que se puede manejar una Argentina? Ya sabemos cómo, porque ya así lo demostraron, gastando, emitiendo, generando inflación. No. Es Quieren que volver a lo antes, mismo. ¿cómo era? Sí. Aumentemos una partida, bueno, dale, aumentamos 40%. ¿Y cómo lo financiamos? No importa, emitimos. Eso sabemos a dónde nos llevó. Sí o sí hace que pierda poder adquisitivo tu moneda, inflación. El Banco Central no trabaja de Banco Central, trabaja directamente de emitir las letras al Sí. Tesoro y financiar al Tesoro. Creo que la discusión es más interesante y es, todos queremos que aumenten las jubilaciones, pero discutamos cómo lo financiás. Pero aparte, si vos querés que aumenten las jubilaciones, aprobá una reforma laboral que permita que el 45% de la economía negra, una parte, empiece a blanquearse y que genere más recursos, más ingresos fiscales, más aportes al ANSES para poder aumentar las jubilaciones. O sea, si a vos te interesa que aumenten las jubilaciones, no tenés que levantar la mano de algo que sabés que es inviable financieramente. Sentate a modificar una reforma laboral que permita que la Argentina sea un país con la economía en blanco y no en negro. Y eso automáticamente va a servir para aumentar las jubilaciones. Porque aumentar recursos. Pero no les importa. Sí, lo único que les importa básicamente es ir a atacar a un gobierno dañando a la Argentina. Porque esto me parece que es importante. El daño no se lo hacen a Milei. Porque Milei, en definitiva, perderá las elecciones, las ganará, llegará al 27, la gente decidirá si quiere. El daño se lo hacen a la Argentina. Vamos a volver al mismo disparate de siempre, de inflación del 20% mensual, de emitir, de comprarte una imprenta para hacer billetes, de corrupción, digo, todo lo que ya conocemos. Pero bueno, qué sé yo. En fin. Tema discapacidad, a mí sí ese me interesa, yo creo que ese sí que no lo pueden. Busquemos un poquito lo que dijo Juez ayer, que es importante. Y me parece que es un sector que sí o sí no podés. Sí. No podés vetarlo eso. Porque viene castigadísimo hace mucho tiempo, y es completamente indefenso. Sí, y es lo más bajo de estos números que estuvimos hablando. Sí, acá tenés que encontrar la partida donde fuere. Pero me parece que eso Es no más lo o menos podés. 0,3 promedio. Ese Promedio no lo podés. 0,3 del No lo PBI. podés. Lo escuchamos a Juez un poquito. Señora Presidenta,
La verdad que he pensado mucho si hablaba de este tema, porque es un tema que a mí, en lo personal, probablemente le esté hablando un padre y no un senador. Una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Y he pensado mucho porque es un tema que a mí, en lo particular, me afecta y me quita, por ahí me nubla las palabras, me pongo medio mal y no va a ser esta la excepción. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira. Quiero acompañar esta ley y le pido a los senadores que acompañemos esta ley, que no importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas, nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad y se merecen el mismo respeto y el mismo derecho que tenemos nosotros todos, cualquiera, lo que no tiene una discapacidad. Así que con este sentido y de esta forma, y créame que lo digo con mucho dolor, porque claramente así es lo que siento, yo voy a acompañar y le voy a pedir a los senadores que acompañemos este momento, esta emergencia de la discapacidad en la República Argentina, nada más. Clarito, Sí, pero está bien. clarito. Pero además nosotros nos hemos cansado de leer mensajes de prestadores, de mamás y de papás de chiquitos con discapacidad que no tienen, se quedan sin el transporte, que la terapeuta ya no te atiende porque nadie le paga, que Lo cobran cuenta, 180 obviamente el audio, días. 8 minutos dura, Sí. lo cuenta todo esto. Sí, pero claro. El tema de los pero por prestadores. supuesto. Especialmente. Cobran sueldos bajísimos y aparte de la importancia de tener a alguien que esté a la altura de, precisamente profesionalmente, y se lo remunere de la manera que corresponde Totalmente. para Acá lo tratar con contamos, gente que tiene yo discapacidad. recordaba temprano, ¿te acuerdas cuando leímos todos los trámites para importar una silla de ruedas? Que algo lo cuenta también. Sí. Luis Juez. Las trabas para poder Claro, importar. entonces, este punto me parece que es innegociable, Totalmente. creo yo. Y se puede tranquilamente no aumentar, ¿eh? Seguir teniendo superávit, o sea, no trae un problema. No, este punto para mí es innegociable por lo que implica el daño que se le viene haciendo hace muchos años a este sector, porque de vuelta, como todo, no es que empezó hace 1 año y medio el problema en la Argentina, no, pero acá lo tenés que frenar ya y tenés que empezar a resolverlo. Bueno, Bernardo. Bueno, en medio de esta cuestión de pelearse absolutamente contra todos, el gobierno ayer también se peleó con Victoria Villarruel, estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación. Hubo, primero hay un tuit directo, en Twitter en general, te digo, diferentes cuentas vinculadas al universo libertario empezaron a criticar a Villarruel, empezaron a pegarle a Villarruel. Después se suma Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, viene acá. Villarruel le responde y Patricia Bullrich le vuelve a responder. Una pelea que te digo viene de larga data porque arranca cuando Milei le da el control de todo el área de seguridad y defensa a Bullrich y la margina a Villarruel en el inicio. En campaña de era gobierno. Villarruel, o sea, que la que se iba a encargar de defensa y te digo seguridad. más, estamos hablando de la vicepresidenta actual y de alguien como Bullrich, que creo yo que a largo plazo mira con ganas la idea de ser vicepresidenta en un segundo mandato de Javier Milei. Te digo como dato. Levántese, señora vicepresidente, no denigre la institución que preside, no sea cómplice de kirchnerismo destructor, al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país, no convalide a la corporación política más abyecta de la historia, dice Patricia Bullrich. Inmediatamente Villarruel, siempre todo esto a través de Twitter, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Sí, Porque es una cosa. es un gallinero Twitter que es tremendo. una cosa. Villarruel le responde, está bastante largo ahí, no voy a llegar a leerlo, pero básicamente le recuerda su pasado como montonera directamente y le dice: ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas, le dice, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Después sigue, bueno, dice, todos los argentinos saben de qué lado estoy. Es brutal el cruce, ¿eh? Sí, la verdad que es brutal. Bullrich se vuelve a contestar después
porque esto siguió y ahí terminó. ¿Qué pretende usted, Victoria? Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle muy bien, Vicky, usted es vicepresidente. Bueno, somos gente grande, tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. ¿Cuál es una de las discusiones? Que los proyectos no tenían dictamen. Exacto. Entonces no podían haber sido tratados en esta sesión. Y lo que dice Villarroel, porque la verdad que Villarroel lo plantea eso en el Senado. Sí. Dice, señor, no tiene dictamen. Y la cruza rápidamente, lo cruza Mayans, diciéndole, mire, usted no es senadora. Usted es un árbitro acá. Sí. Entonces, en todo caso, usted lo que tiene que hacer es poner a consideración de los senadores y nosotros decidimos si lo tratamos o no. Claro, con una mayoría completamente de más de 2/3, lo puso a consideración y se aprobó el tratamiento. Pero la verdad es que Villarroel No tenía nada se para- ciñó al reglamento. No tiene a mucho su para trabajo, hacer, la verdad. Claro. No hay demasiado para que pueda Lo que hacer. pasa es que viene un enfrentamiento hace tiempo. Es decir, bueno, puede pretender que Villarroel no abra la sesión. No está bien eso. No, como titular de la Cámara, aparte. Claro, abrió la sesión, planteó que no tenían dictamen y la pasaron por arriba. Ya está. Después viene Milei. Milei, escuchémoslo porque Milei sale. Ni siquiera hace falta que la nombre para saber de quién habla. Hemos hecho 2.500 reformas estructurales, con lo cual no solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Una traidora. Sí. El elogio final para Francos, Sí. pero claramente Sí. una relación totalmente Digo, rota. es un elogio para Francos, déjenlo trabajar a Francos. Sí. Porque la verdad, gran parte de lo que vimos ayer es falta de política. Tenés un tipo como Guillermo Franco que sabe hacer política, que es conciliador, y prácticamente lo dejaron de lado. Sobre todo con el tema gobernadores, Sí, igual los gobernadores yo ahí me parece que no termino de entender por qué los gobernadores fueron a una reunión, dijeron que estaba todo bien, sí. después se sentaron y salieron con otra cosa. Aparte fue tal cual, esa reunión, sí. que no estuvo Franco, es importante decirlo, estuvo Catalán y estuvo Buberman en aquella primera reunión. Decían todo bien, todo perfecto de los dos lados, todo bien. A los 2 minutos los gobernadores se juntan en privado y arman el proyecto de ley que se termina aprobando en el Senado en media sanción por ahora. Esto es importante aclararlo. Sí. Lo que tiene que ver con ATN, impuesto a los combustibles. Veremos qué pasa en diputados, pero la verdad el gobierno tiene todas las de perder.